Hola, et dono la benvinguda a la 33 edició del concurs escolar de l'ONCE i la seva fundació. No saps com començar a parlar de l'assetjament amb els alumnes? No tens gaire clar com començar a treballar la unitat didàctica de la web? No passa res. En aquest videotutorial, la nostra assessora pedagògica et mostrarà com començar a treballar el tema d'enguany en una aula de 5è o 6è de primària. Comencem? Doncs som-hi. En primer lloc, et proposem començar sense parlar específicament de l'assetjament. Així podem aconseguir un ambient més natural i espontani. Pots començar amb el visionament d'un vídeo que sorprendrà els teus alumnes i t'ajudarà perquè reflexionin i debatin sobre l'assetjament. Des del concurs ONCE et proposem el vídeo que trobaràs en aquest enllaç que veus ara a la pantalla. Però recorda que pots fer servir qualsevol altre que consideris adequat. Endavant, vídeo. Maldito bullying, maldito acoso, cuántas ilusiones y corazones rotos. Todo empezó un día en el que le insultaban y nunca nadie le ayudaba. Poco a poco se apartaron de su lado cuando él siempre les había ayudado. No sabía el porqué, ni siquiera el motivo. Incluido en ellos iba su mejor amigo, pero en poco tiempo fue su peor enemigo. Y aún entenderlo él no ha conseguido. Decirle la razón, si siempre ha sido amable. Decirle el porqué y de que es culpable. Mírele a los ojos y dile qué te ha hecho y por qué a ser feliz él no tiene derecho. ¿Qué pasa? Que no hay una razón. Y entonces ¿por qué heriste su pobre corazón y le pegaste en más de una ocasión y rompiste vuestra buena relación? Maldito bullying, maldito acoso, cuántas ilusiones y corazones rotos. Piensa que a ese niño le pueden quedar secuelas y todo porque le acosaban en la escuela. Llega a casa, solo quiere llorar. Su madre le pregunta si le puede ayudar. Él le dice que nadie puede hacerlo y que todo el mundo ha dejado de quererlo. Llegó un momento que todo le daba igual y hasta su familia él le contestaba mal. Solo quería dormir, no volver a despertar para que la pesadilla se pudiera acabar. Piénsalo, eso nadie lo merece, porque un niño feliz llorando no crece. Cuando le insultas, haces tu descripción. Un niño inseguro que si se cree mejor en esta vida. No hay nadie perfecto, todo el mundo tiene algún que otro defecto, pero no por eso hay que perder el respeto. Date cuenta de que vale humillar. Un niño solo cosas buenas debe recordar. No creas, no serás mejor persona, no vale la pena, así que razona, basta ya. Tiéndele una mano, amiga, ábrele la puerta del callejón sin salida. Decirle la razón, si siempre ha sido amable. Decirle el porqué y de que es culpable. Mírale a los ojos y dile qué te ha hecho y por qué a ser feliz él no tiene derecho. ¿Qué pasa? Que no hay una razón y entonces ¿por qué heriste su pobre corazón y le dañaste en más de una ocasión? Y entiendo a ese niño porque ese niño soy yo. Maldito bullying, maldito acoso, cuántas ilusiones i este corazón roto. Què t'ha semblat? Segur que als teus alumnes els agrada i impacta perquè està protagonitzat per un noi d'una edat semblant a la seva. Tot seguit, pregunta'ls com s'han sentit després de veure'l, quina frase els ha impactat més i si alguna vegada s'han sentit com a protagonista. Després, pregunta'ls si saben de quin tema parlareu. Cuando un grupo de personas todos se juntan para prestar a un solo niño que se encuentra solo. Exactamente. Pues que hay una niña animada de sexto que está sola y a veces cuando se aburre pues llama a niños y manda que peguen a otras personas. ¿En serio? A mí me empujaron por la espalda y a mí muchas cosas y ahora no lo sabe. Les dinàmiques de jocs de rol són molt útils perquè els nens experimentin i visualitzin situacions que després serveixen per reflexionar sobre el comportament dels diversos personatges. Ara et proposem
que utilitzis la fitxa 7 de les sessions de treball del material didàctic de la web titulada El meu torn a la cua. Reparteix els personatges perquè escenifiquin les diferents situacions i després reflexioneu en grup sobre què ha passat. Hoy os vamos a proponer un pequeño teatro, ¿vale? Y vamos a jugar con la imaginación, ¿vale? Así que necesito 4 voluntarios. Por aquí. A ver, tenéis que salir por aquí. 2 chicos. Vais a elegir qué final podría ser el que vosotros pensáis. Vamos a poner aquí palito, ¿vale? De los que eligen la C, la B o la A. Y te encargas de preguntarles a... Bueno, por mayoría abrumadora hemos elegido todos la respuesta C. Vamos a descubrir el final de nuestra historia. Yo he llegado en la primera. Este sitio es mío para siempre. Y si me enfadas va a ser mucho peor. Creo que no me entiendes. Lo mejor será que se lo contemos todo esto a la profesora. ¿Por qué no elegimos la respuesta A? Porque está mal eso. ¿Y por qué está mal? Ya te puedes sentar, cariño. Porque se están peleando. Porque se están peleando. Y eso nunca es bueno. ¿Qué conseguimos cuando nos peleamos? Nada. Yo me siento fatal luego. Un castigo. ¿Y qué pasa con la respuesta B? Es lo mismo, pero en otra forma. Sí. ¿Es lo mismo pero en otra forma, tú crees? Sí. Es como si Carlota no quería ser que Carlota dice no tengo ganas de responder. O sea, como lo que le da igual el sitio. Como si no tuviera miedo de que se lo cuente a su profesora. Claro. La respuesta B, que es una respuesta pasiva, lo que hace realmente es darle la razón al que no la tiene. Y a la larga eso es perjudicial, ¿vale? Luego, la mejor respuesta, que es la que habéis elegido todos, es la respuesta asertiva, la respuesta C, la que reafirma que cada uno tiene que respetar la decisión del otro. Si ha llegado primero es lo que hay, y si hay algún problema porque este niño no quiere atender al orden de fila, llamamos a un mayor. No podemos evitar el problema y lo que tenemos que hacer es contárselo a los amigos, a los padres, a los profesores, que son los que estan en el colegio para ayudaros. ¿Estamos satisfechos con la tercera? Sí. Et suggerim finalitzar amb una reflexió sobre el fet que tots som diferents, que és normal, que en el dia a dia sorgeixin discussions empipades entre nosaltres, però que la violència no és una opció i que allà tampoc. Tant si pateixen com si són testimonis d'alguna situació d'assetjament, han de passar a l'acció, dir-ho y ayudarse como grupo. La violencia no conduce a nada, ¿verdad? Dime, Arantxa. Los que hacen el bullying son cobardes. En el fondo son cobardes, claro que sí, porque van en grupos. Claro, por eso es importante cuando veamos alguna situación de ese tipo, no dejar nunca al amigo, al compañero y hacer una piña. ¿Vale? Porque como tú bien dices, los acosadores en el fondo son cobardes. ¿Sabéis que el acoso no solo es pegar? Molestar, decir sus defectos, obligarle a que te haga los deberes a lo mejor. ¿A qué? A problemas, muy bien. Aquí s'acaba aquest tutorial. Només espero que t'hagi estat d'utilitat i que t'ajudi a convertir els teus alumnes en autèntics activistes contra l'assetjament, perquè som diferents, no indiferents. Gràcies per la teva participació en el concurs 11.